Muy buenos días, alumnos de sexto básico. Vamos nuevamente a una clase de ciencias naturales. No olvidar que ya la semana anterior terminamos la unidad número 3, ya por lo tanto con la última prueba que usted me mandó el viernes, pero nuevamente no todos los alumnos envían los trabajos, así que chiquillos ya estamos fuera de plazo, así que depende de ustedes el cumplir. Vamos a la unidad número 4, cambios de la materia. Para ello, esta semana tenemos como objetivo describir los principales aportes de los científicos en la teoría corpuscular de la materia. Cuando hablamos de teoría corpuscular de la materia, no olviden que las teorías son propuestas de los diferentes científicos para poder explicar algo determinado dentro de la materia. Se van a encontrar con algunos científicos que en la clase, en la unidad anterior, lo habíamos nombrado. Como por ejemplo, vamos a la teoría corpuscular de la materia y vamos a hablar personalmente del señor Isaac Newton. ¿Ya? ¿Quién es Isaac Newton? Un científico, ¿ya? Que tuvo gran importancia con respecto al conocimiento de la luz, ¿ya? Y él, a través del experimento que usted puede observar ahí, pudo plantear que la luz estaba compuesta por diminutas partículas, ¿ya? Y la dirección se propaga de estas partículas recibe el nombre de rayo luminoso. Si ustedes observan ahí, en la noche nosotros podemos poner una pantallita o una lámpara o una linterna y nos vamos a dar cuenta que vamos a observar millones y millones de pequeñas partículas, ¿ya? Podríamos decir de partículas de polvo, ¿ya? Y a eso él le llamó rayo luminoso. Y fue uno de los primeros conceptos cuando nos hablaron de partículas. Luego vamos a hablar del señor Daniel Bernoulli. Daniel Bernoulli, al igual que nuestro científico anterior, ya publicó diferentes libros, entre ellos uno que se llamaba Hidrodinámica, ¿ya? En estos textos o en estas obras también desarrolló la teoría de la cinética. ¿Qué es la cinética? El movimiento de las partículas. Él investigó con respecto al movimiento de las partículas de los gases, en las que las moléculas que los componen se mueven independientemente entre sí en todas direcciones, por lo tanto tienen gran energía cinética, ¿ya? Por lo tanto, cubren todos los espacios a través del movimiento, chocan con las paredes, chocan con ellas, ¿ya? Y parecen que fueran elásticas. Por lo tanto, es importante que él ya nos hablaba de un estado gaseoso. Luego vamos a hablar de Rudolf Clausen. ¿Ya? ¿Quién era Rudolf Clausen? Rudolf Clausen propuso que el estado de desorden de un sistema en el tiempo tiende a aumentar, ¿ya? A este concepto de aumento de desorden lo llamó entropía. Ya, por lo tanto, ¿qué es la entropía? El estado de desorden a nivel microscópico de las partículas, la cual explica el comportamiento de las partículas en distintos estados de la materia, principalmente en el líquido y en el sólido. Luego vamos a hablar de dos personajes de la ciencia, James Maxwell, que es inglés, y Ludwig Boltzmann, australiano. Ambos completaron la teoría cinética molecular o también llamada teoría cinética de los gases, que se basa en la idea de que todos los gases se comportan de la misma manera en lo referente al movimiento molecular. Es decir, todos los gases tienen gran energía cinética, ¿ya? Las partículas se mueven unas al lado de la otra, chocando entre sí y entre las paredes que lo componen. Podríamos decir que esos son los grandes postulados de estos científicos. Ahora vamos a hablar de uno de los grandes, Albert Einstein. Grande, el movimiento browniano, ¿ya? Él modificó este movimiento de Robert Brown, ¿ya? Formulando que el comportamiento de las partículas es un movimiento continuo y caótico en granos de polen suspendidos en el agua. Lo
lo relacionó con los granos de polen que se suspenden en el agua, que se mueven constantemente, chocan entre todos, y a eso Robert Brown le llamó movimiento browniano, donde Albert Einstein también compartió sus experiencias. Luego vamos a hablar de Louis de Broglie. Señor Louis de Broglie planteó la naturaleza dual de la luz, es decir, que la luz muestra propiedades tanto de las ondas como de las partículas. Muy bien, chicos, esta semana más que nada fue interiorizarlo a ustedes del modelo corpuscular de la materia y del aporte de algunos científicos. No hay actividades. Si usted gusta, puede imprimir esta misma hojita y colocarla en el cuaderno. Ya por si tiene muchos trabajos pendientes, péguela en el cuaderno, no tengo ningún inconveniente, ya, y no las copie, pero es su decisión. Sí les pido por favor que se pongan al día en Ciencia Natural esta semana, porque no van actividades, solamente va el Power con la información de estos científicos. Chao, chao, que tengan una muy buena semana.